Buenos días, que Dios me los bendiga a todos en esta linda mañana. Le damos gracias a Dios por este privilegio de estar aquí en la iglesia Galloway Avenue Baptist Church en Mesquite. Le damos gracias a Dios por este privilegio, donde me pueden ver en vivo, pueden escuchar la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios que en esta mañana tenemos visitantes. Tenemos a una pareja muy hermosa que nos está visitando, Alberto y Suseli. Ellos son de Guatemala. No les voy a enseñar quién son, porque si los quieren conocer van a tener que venir a la iglesia. Entonces, le damos gracias a Dios por ellos que nos están visitando en este día. Entonces, y también, hermanos, como siempre, si usted se siente de venir, puede venir, o si no, si quiere escuchar el mensaje ahí en su casa, también. Pero muy pronto, con la ayuda de Dios, nos vamos a reunir una vez más en la iglesia. Entonces, le damos a Alberto y Suseli la bienvenida en esta mañana. Quizás usted está diciendo, pero enseñe quién son. Digo, no, va a tener que venir a la iglesia para conocerlos. Muy bien, como tenemos visitantes, tenemos audiencia, les voy a pedir que se pongan de pie como reverencia, como respeto a la palabra de Dios. Nunca se hace para el predicador, sino lo hacemos como respeto a la palabra de Dios. Y esto viene del Antiguo Testamento. Cada vez que se leía la Escritura, todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, se tenía que poner de pies. Muy bien, Colosenses, capítulo 1, empezando en el verso 20 hasta el 23. Y dice así la palabra de Dios. Y por medio de Él, que Él es Cristo, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Amantísimo Dios, Padre de la eternidad, te alabamos y bendecimos su santo nombre. Mi Dios, te damos gracias por lo hermoso que eres, lo maravilloso que eres. Ayúdanos a entender, mi Dios, el mensaje de reconciliación, que por medio de Cristo Jesús recibimos perdón y salvación. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? El mensaje de hoy es el mensaje de reconciliación. En cualquier iglesia que predica la supremacía de Cristo, que quiere decir que Jesús es Dios, tiene la autoridad para perdonar y salvar y ofrecer vida eterna, siempre va a ser atacada. El enemigo no quiere que el ser humano venga al conocimiento de Cristo Jesús, porque el enemigo sabe que Cristo es el único que puede perdonar y salvar. Entonces el enemigo va a hacer todo lo posible para que la persona no venga al conocimiento de Cristo. Por eso que hay muchas personas en esta vida, en este mundo, que están enojados, que están tristes, que no quieren saber nada de Dios.
Y eso es una táctica que el enemigo pone en las mentes de ellos. Hasta muchos dicen que no creen en Dios. Y a través de esta pandemia, el COVID-19, muchos andan desanimados porque esto ha afectado en muchos niveles. Ha afectado las vidas de muchos, ha afectado a unos económicamente. Algunos han perdido trabajo. Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? Y solamente Dios sabe por qué. Quizás la razón por qué Dios lo ha permitido es para que la gente se dé cuenta que solo Dios, solo Cristo puede ofrecer paz, perdón y vida eterna. Entonces sabemos que el diablo, el enemigo, él es el autor de la confusión. En la iglesia de Colosenses, cuando Pablo escribe esta carta, lamentablemente a veces uno dice, wow, ¿cómo es esto posible que en las iglesias se esté enseñando cosas que son contrarias a la palabra de Dios? Y algunos estaban enseñando en esta iglesia que Jesús no era Dios, que Jesús no tiene la autoridad y el poder para perdonar pecados y ofrecer vida eterna. Pero sí, no rechazaban la existencia de Cristo y también estaban diciendo que, bueno, aparte de Cristo, hay que hacer buenas obras para alcanzar la salvación. Y sabemos que esto es un error, porque si tenemos que hacer otras cosas para tener perdón y salvación, entonces el sacrificio de Jesucristo ha sido en vano. Por eso que en nuestra iglesia, en las cruces nunca lo va a ver donde Cristo está crucificado. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Cristo está vivo. Es el único que ha resucitado entre los muertos. Entonces le damos gracias a Dios que servimos, alabamos al único Dios que ha resucitado entre los muertos. Y Jesús ahora está a la diestra del Padre para ofrecer perdón y salvación. Y en esta iglesia se estaba enseñando todo lo contrario. Entonces, si es cierto, si Cristo no es Dios, eso quiere decir que Cristo no puede perdonar y salvar. Entonces, eso quiere decir que su muerte ha sido en vano. Entonces, si Cristo está muerto, sinceramente, como he dicho varias veces, seríamos las gentes más miserables del mundo. Porque entonces estamos como especulando, estamos como adivinando. Bueno, creo que hay perdón. Creo que Jesús es Dios. Creo que, entonces, hermano, eso sería un estrés que, sinceramente, si eso fuera cierto, no hubiera paz. Pero sabemos que Cristo es Dios, Cristo ha resucitado, su muerte ha ofrecido y ofrece perdón y salvación. Entonces, ¿y qué mensaje más adecuado en estos tiempos? Le doy gracias a Dios de cómo la palabra de Dios cae exactamente en los momentos que necesitamos de Dios, porque nuestra nación, los Estados Unidos, está dividida. Primera vez en la historia, yo creo que donde se ha visto muchas divisiones, lo que es el racismo, en vez de mejorarse, el racismo se ha puesto aún mucho peor. Lo que es la violencia, lo que es la ira. Y yo sé que la pandemia esta ha afectado a muchos, pero para la misma vez muchos andan enojados, muchos andan con ira, muchos andan molestos. Ya esto ha cambiado mucho a la gente. ¿Y qué mensaje más importante como el mensaje de reconciliación? Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas? Mucha gente anda enojada, anda triste, desanimada, muchos apuntando el dedo, que la culpa es de fulano,
del gobierno, del presidente. Pero lo curioso es que nadie quiere admitir sus faltas, nadie quiere admitir que realmente el problema somos nosotros. Pero vamos a ver eso más adelante. Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas? Tenemos que compartir el mensaje de reconciliación. Pablo escribe esta carta para defender la supremacía de Cristo Jesús. En el verso 19 Pablo dice que en Cristo habitase toda plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, Pablo está defendiendo la divinidad de Cristo. Pablo dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, que quiere decir que Dios y Cristo poseen los mismos atributos. Tienen los mismos atributos, son igual. Dios es poderoso, Jesús es poderoso. Dios es omnipresente, que está en todas partes a la misma vez. Jesús también está en todas partes a la misma vez. Y eso es una de las diferencias del cristianismo y las religiones. Qué triste que hay religiones que tienen que ir a cierta hora, porque en esa hora se va a aparecer o la presencia de ese Dios va a estar ahí. Pero gloria a Dios que Jesucristo, porque Él está vivo, su presencia está en todos los lugares a la misma vez. La presencia de Dios, la presencia de Cristo aún está en este salón. Está ahí donde usted está escuchando la palabra de Dios. Eso sí sería un sufrimiento. Tenemos que esperar un par de horas para que la presencia de Dios esté ahí o la presencia de este Dios esté ahí. Pero nosotros alabamos al Dios que está vivo y su presencia está en todas partes a la misma vez. Entonces en el versículo 20, el apóstol Pablo nos dice que Jesús es el único que puede ofrecer reconciliación entre Dios y el ser humano. La palabra reconciliación quiere decir renovar una amistad o restaurar una relación correcta. El pecado nos tiene separado de Dios. Cristo murió por nuestro pecado para que seamos reconciliados con Dios. Pablo fue reconciliado con Dios por medio de Cristo. Y Pablo fue convencido que ahora él debe de compartir con otros este mensaje. En el verso 23, al final, él dice: yo soy el sirviente de Cristo. En la Reina Valera dice, o otras translaciones dicen ministro. Pero el lenguaje original, la palabra es sirviente. La idea del sirviente es que se somete a su amo. Pablo está diciendo: yo soy el sirviente del Señor. No hago mi voluntad, ahora yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que él está haciendo, compartiendo la palabra de Dios. El mensaje de reconciliación nos dice que toda la creación tiene un problema serio. La Escritura enseña que el hombre experimentó la muerte espiritual, una separación de Dios. Adán y Eva fueron seres humanos perfectos. No conocían el pecado. Y Dios les puso reglas a ellos. De todos los árboles que hay en el jardín pueden comer, pero menos del árbol de la ciencia y sabiduría. Dios les dijo a ellos: no comerás de este fruto. ¿Y qué hicieron? Ellos comieron de ese árbol. Y dice la palabra de Dios que cuando mordieron la fruta, y no sabemos qué fruta era, personalmente yo creo que fue una guayábana, pero no se sabe. La Biblia no dice, algunos dicen que fue un mango, no sé. Pero cuando mordieron la fruta, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando sus ojos fueron abiertos, eso quiere decir que el pecado entró en sus vidas.
entonces ya conocían lo que era bueno y lo que era malo. Pero cuando eso sucedió, el pecado entró a la humanidad por medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que el pecado corre por nuestra sangre. Es algo que está en cada ser humano. Y esto es lo que Pablo por eso que lo importante del mensaje de reconciliación. Porque no somos buenas personas que hacemos malas cosas. La razón por qué hacemos malas cosas, porque somos pecadores. Y es por eso que Dios envió a Cristo para morir por nuestros pecados. En el verso 21, Pablo nos dice, mire cómo Pablo describe la condición del ser humano. En el verso 21, dice el apóstol Pablo, lo voy a leer una vez más, y dice, y vosotros también, que iráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Pablo está diciendo, acuérdense, le está hablando a la iglesia. Le dice, hermanos, acuérdense, antes de conocer a Cristo, nosotros éramos malos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Pero está hablando en el pasado. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, ahora que hemos llamado al Señor que venga a nuestras vidas, el día que confesamos nuestros pecados y confesamos que Jesús es nuestro Dios y Salvador, ahora ha habido una reconciliación por medio de Cristo. Y dice Pablo, en el verso 21 dice, haciendo malas obras. Eso era la vida antes de conocer a Cristo. Por eso que digo, no somos buenas personas que hacen malas cosas. Dice Pablo, esta es la condición de la humanidad, haciendo malas obras. Pero, dice, ahora os ha reconciliado. Porque Dios es santo, Dios no puede habitar donde hay pecado. Y es por eso que hay una separación entre Dios y el hombre. Pero Jesús ha venido para ser ese puente entre Dios y el hombre. Ahora, cuando Jesús murió, eso no quiere decir que todos son salvos. Ahora Jesús ofrece para que uno pueda acercarse a Dios, pedir perdón y salvación. Pero qué interesante, y muchos no les gustan oír esto, porque la tendencia del ser humano, ¿a quién le gusta que le digan, oh, usted es pecador? No, mira, aquí la Biblia dice que nos gusta, nos encantan las malas obras, nos encanta la perversidad. Nadie quiere escuchar eso, pero esa es la verdad de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El verso 21 nos dice que el hombre está alienado por su mal comportamiento, por sus malas obras. Entonces, así como el pecado hizo que Adán se escondiera de Dios, el pecado hace que que el ser humano hoy se esconda y que rechace a Dios. Y qué interesante de este tema. Yo me acuerdo unos años atrás, la gente escondía el pecado. La gente le daba vergüenza de lo que era el pecado. Pero hoy en día no le importa. La gente ya no le importa, ya ha perdido la vergüenza de lo que es el pecado, de lo que es la maldad. Y hasta a veces los ponen en las redes sociales. Y eso quiere decir que, mire, ¿qué tan perverso ha llegado el ser humano? Ha llegado a ese nivel, que ya no le da vergüenza de lo que cree, de lo que hace. Y hasta pone esas cosas en las redes sociales. Como que está orgulloso, está orgullosa
de hacer esas cosas. Años atrás eso daba vergüenza, eso era una humillación. Pero lamentablemente hoy en día ya la gente ha perdido esa vergüenza. No les importa. Y lo ponen a través de las redes sociales como que es algo que la gente les va a aplaudir o que eso les va a crear, eso les va a hacer famosos y que lo van a alcanzar a tener mucho dinero. En este mes estamos enfocados en el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. Y es algo que rompe el corazón. Estamos en el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana, que quiere decir que toda vida humana es un regalo para el mundo, ya sea nacido o no nacido, joven o anciano, sano o enfermo. Cada persona es hecha en la imagen de Dios. Y aún muchos se creen, hasta hoy en día muchos creen que el ser humano viene del mono o viene de otra, fue creado de otra manera. Y hasta hay escuelas, colegios que enseñan esto. Y esas son tácticas del enemigo, porque estas cosas, ¿qué hace? Rechaza lo que dice la palabra de Dios. Entonces la idea es que si nosotros no tenemos un creador, no hay una responsabilidad, no tenemos que dar cuentas a ese creador. Si venimos del mono, lo que sea, del gallo, lo que sea, o del tigre, lo que sea, entonces, podemos hacer lo que queremos hacer. No hay alguien que nos diga, no hagas esto, haz lo otro. Y es por eso que muchos van por esa creencia. Pero en Génesis está bien claro. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios no tiene un cuerpo físico, pero sí, el ser humano tiene la capacidad de amar, de crear. Esa es la imagen de Dios. El hombre puede pensar, el ser humano puede crear, puede amar, puede construir. Y esa es la característica de Dios. Y eso no puede venir de un animal. Eso no, los animales no piensan. Los animales no pueden hacer lo que el ser humano puede hacer. Pero algunos se van pero muchos apoyan eso porque, si no tenemos un creador, podemos hacer lo que queremos. No nos tenemos que someter a un creador, porque no hay. Hemos existido por esto y lo otro, y es por eso. Entonces, si no hay una responsabilidad, si no hay un creador, entonces no hay reglas. Podemos hacer lo que queremos. Podemos vivir de acerca a lo que queremos vivir. Podemos aceptar lo que queremos. ¿Quién nos va a mandar si no tenemos a alguien, si no tenemos a un creador? No tenemos a alguien que está en una autoridad. Entonces, pero nosotros celebramos la maravilla de la existencia humana y renovamos nuestra determinación de construir una cultura de vida en la que cada persona de todas las edades esté protegida, valorada y apreciada. Y solo puede suceder por el mensaje de reconciliación. Le doy gracias a Dios porque en las organizaciones, y gracias a Dios por los Estados Unidos, porque hay organizaciones que son humanitarias, que ayudan al ser humano. Y la mayoría de estas organizaciones son cristianas. Por eso que la mujer que sale embarazada, hay opciones. Aborto no es la única solución. Hay ministerios, hay organizaciones que ayudan a estas mujeres. Hay el proceso
adopción. Hay organizaciones que ayudan a estas madres para salir adelante. Hay organizaciones que ayudan a los huérfanos, a los que viven en la calle. Se les ofrece ayuda. ¿Por qué? Porque eso es el deseo de Dios. Porque delante de Dios cada persona es significante. Entonces todas las personas deben de ser apreciadas, valoradas y protegidas, porque fueron creadas en la imagen de Dios. Y es algo que hemos luchado en esta nación acerca del aborto. Creemos que este es un pecado. Esta es una criatura que está en el vientre de la mamá. ¿Y quién somos nosotros para matar a esa criatura? Entonces, por eso digo, si necesitamos un mensaje de reconciliación, hoy en día se necesita más que nunca. Entonces, por eso que el mensaje de reconciliación es importante, porque ¿quién puede traer esta reconciliación entre Dios y el hombre? Solo Cristo. Solo Cristo puede perdonar el pecado del ser humano. Solo Cristo lo puede hacer. El ser humano no quiere admitir la realidad. Y aquí es donde está, bueno, este no es nuestro trabajo. No es nuestra responsabilidad. Lo doy gracias a Dios. Como pastor, yo no soy responsable por las acciones de la gente. Lo único que yo soy responsable es de compartir la palabra de Dios. Esa es mi única responsabilidad. Si me hace casos, si la persona dice, tiene razón lo que dice la palabra de Dios, amén. Y si la persona no está de acuerdo, amén también, porque mi trabajo no es de convencer a la persona. Mi trabajo es de compartir la verdad. Y a la persona no quiere admitir la realidad, que es el pecado. Como dije, nadie quiere admitir. Le gusta decir, le gusta echarle la culpa a los demás. Somos muy buenos no, la culpa fue de mis padres. La culpa fue de mis abuelos. La culpa es el presidente. La culpa es el alcalde. La culpa es de los políticos. Nadie quiere admitir una responsabilidad. Nadie quiere admitir. No. Yo no soy malo. Nadie quiere admitir. No. Que yo soy todos dicen que soy una persona buena. Y la pregunta que muchos hacen es esta: ¿qué pasa si el hombre trabaja realmente duro y practica la justicia y las buenas obras? ¿Puede entonces tener una relación con Dios y tener vida eterna? Y esta es una falsa enseñanza que viene de la religión falsa. Eso es lo que enseña la religión falsa. El ser humano, la religión falsa dice, no, usted es una buena persona y tiene el potencial de cambiar. Pero aún hasta dicen que no, usted fue creado de esa manera. Eso quiere decir que usted puede ahora justificar el pecado. No, eso, mire, su abuelo era así, su abuela era así, su papá era así, su mamá era así. Ahora eso le cayó a usted. Y Dios entiende. La religión falsa siempre va a justificar el pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo, una vez más, quiere destruir al ser humano. El enemigo no quiere que uno venga a la verdad de Cristo Jesús. Y aún la religión falsa no admite dos cosas. La religión falsa no admite la gravedad del pecado del hombre. La religión falsa nunca toca este tema. Y el tema es que, de acuerdo a Romanos 3, todos somos pecadores. Todos somos malos.
Nadie busca de Dios. Nadie está interesado en las cosas de Dios. Si alguien está interesado en las cosas de Dios es porque Dios ha puesto ese deseo en él. Es porque Dios es el que le está poniendo esas convicciones en el ser humano. Pero la religión falsa, ninguna religión falsa quiere aceptar esta verdad, que somos malos. Y acuérdense el verso 21, dice Pablo, acuérdense, le está hablando a la iglesia, cristianos, acuérdense. Antes de conocer a Cristo, ¿qué éramos? Acuérdense el verso 21, dice Pablo que hacíamos malas obras. Éramos malos, éramos injustos, éramos perversos, llenos de maldad. Y eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que causa el pecado. Y la religión falsa nunca admite esto, que el problema del ser humano, el problema de la humanidad es el pecado. Nunca lo va a admitir. Y otra cosa que la religión falsa no admite es que Dios es justo y Él tiene que castigar la injusticia. Creo que una buena ilustración de esto es, si una persona asesina miles de personas, miles y miles de personas, si esta persona le dice al juez, mire señor juez, yo estoy muy arrepentido por lo que hice y yo le prometo, si usted me deja ir, yo voy a cambiar. Si el juez le dice a esa persona, está bien, estás libre. Usted se puede imaginar qué tanta gente va a estar enojada con ese juez. Porque van a decir, hey, ¿dónde está la justicia? Qué bueno que está arrepentido, pero debe de pagar el precio. Debe de haber consecuencias por sus acciones. ¿Cómo es posible que el juez le va a decir que te puede decir, está bien? Porque Dios es justo. Él tiene que castigar la injusticia. Eso es justo. Eso es amor. A los hijos no hacemos eso con los hijos. ¿Por qué le llamamos la atención? O ¿por qué nuestras abuelitas nos daban con las chanclas? Para corregirnos. Nos llamaba la atención y así es Dios. Porque Dios es justo. Él también tiene que hacer justicia. Nos castiga por la injusticia que hacemos. El mensaje de reconciliación no quiere decir que todos serán salvos. Y eso es algo que la religión falsa dice. No importa la religión, no importa todos adoramos al mismo Dios. No, no es cierto. No todos adoramos al mismo Dios. Y no todos van a ser salvos. En Lucas 6, alguien le dijo al Señor Jesús, le dijo, Señor, Señor, y antes que dijera cualquier cosa, Jesús se voltea y lo para y le dice, ¿por qué me dices Señor si no haces lo que yo digo? Oh. Le dijo, Señor, Señor. Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices Señor si no obedeces lo que yo digo? Entonces no todos van a ser salvos. No todos van a ir al cielo. En Mateo 7, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. ¿Por qué? Hay muchas personas en esta vida que dicen, oh sí, yo soy cristiano, soy cristiana. Oh sí, hasta fui bautizada en agua. Pero cuando examinan sus vidas, viven en el pecado, viven en la maldad, viven en mentiras, viven con esto, viven con aquellos. Entonces yo creo que la idea es, hay personas que creen, es como, me gusta como alguien lo dijo, no puedes correr con el diablo de lunes a sábado y después venir el domingo a la iglesia y pensar que todo está bien ahora. No puedes correr con el diablo
de lunes a sábado, haciendo lo que haces, maldad, perversidad, y venir el domingo y como que ya Dios te perdonó, que Dios te va a perdonar. Pero lo que pasa es que el lunes lo vuelve a hacer otra vez. Y esta es la razón por qué Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor va a ser salvo. ¿Por qué? Porque esa es la idea. Quieren vivir los dos mundos. Quieren ir al cielo, pero a la misma vez quieren hacer maldad, quieren participar en la perversidad con la esperanza que Dios me va a dejar entrar. Sí, hago cosas malas, pero aunque sea voy a la iglesia, aunque sea leo la Biblia. Y quizás eso va a ser suficiente que Dios me deje entrar. Y esto es algo que es muy falso. Entonces, en otras palabras, hay personas que no son sinceras. Como pastor, yo se lo puedo decir. Personas vienen al altar. Oh, yo quiero recibir a Jesús como mi Dios y Salvador. Sí, gloria a Dios. Son obedientes a los mandamientos de Dios, se bautizan en agua. Pero con el tiempo dejan de venir a la iglesia. Con el tiempo empiezan a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que no fueron sinceros. No fueron sinceros en decir que he recibido a Jesús como mi Dios y Salvador. Pensaron ellos o pensaban que si pasan al frente o se bautizan en agua, eso va a ser suficiente para entrar en el reino de Dios. Y como Jesús conoce los pensamientos de todos, como Jesús conoce la sinceridad de cada uno, Jesús sabe quién es salvo y quién no, y quién está fingiendo y quién no. Y Jesús le va a decir a muchos de estos que piensan que van a ir al cielo, le va a decir, apartaos de mí, porque nunca me conociste. Y muchos van a decir, oh, pero yo fui a la iglesia, yo leí la Biblia, yo pasé al frente, fui bautizado, sí, pero mira cómo viviste. Viviste en la maldad, en el pecado. Y Jesús le va a decir, apartaos de mí, hacedores de pecado. Nunca había un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, ¿sabes lo que sucede? No lo vuelves a hacer otra vez. La persona que dice, oh sí, yo soy cristiano, soy cristiana, y empieza a hacer lo mismo, cae en la misma cosa, la maldad, la perversidad. ¿Eso qué quiere decir? Que su decisión no fue genuina. Si yo insulto a mi esposa y le pido perdón y hago lo mismo el día siguiente y el día siguiente y al día siguiente, ¿eso qué quiere decir? Que no soy genuino. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Los versículos del 20 al 22, y ya casi termino. El mensaje de la reconciliación es que Cristo es el que puede reconciliar. El pastor no puede perdonar tus pecados. No hay nadie en esta vida que puede decir tus pecados son perdonados. El único que lo puede hacer es Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió. Él murió en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Nadie más puede tener esa autoridad, ese poder. Jesús derramó su sangre para que usted pueda recibir a Jesús como su Dios y Salvador. Pero esto es muy importante también. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, eso no quiere decir que ahora todos son salvos, todos son perdonados. Si alguien me llama y me dice, Max, te tengo un regalo, está aquí, lo único que tienes que hacer es venir por ese regalo y es tuyo. Si yo no vengo por ese regalo, yo pierdo ese privilegio. Y eso es lo que, no sé, Jesucristo es un regalo de Dios. Usted lo tiene que aceptar para poder recibirlo. Si usted lo rechaza, entonces usted rechaza perdón y salvación.
porque hemos sido justificados ahora. Cuando uno recibe a Jesús como su Dios y Salvador, es justificado. Y ahora debemos de vivir justamente. No podemos justificar el pecado, tenemos que vivir para agradar a Dios. Ahora que soy cristiano, ahora que yo he recibido a Jesús como mi Dios y Salvador, ahora yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tengo que vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Si Dios es amor, yo tengo que demostrar amor. Si Dios es justo, yo tengo que vivir con esa justicia. Si Dios es misericordioso, yo tengo que demostrar misericordia. No puedo ser lo contrario de lo que Dios es, de lo que Jesús es. Ahora tenemos que impactar vidas que no conocen a Cristo por medio del mensaje de Dios y nuestro testimonio. Y el verso 23 nos dice, aquí Pablo dice, que esto demuestra que somos sinceros en nuestra confesión de Cristo. Dice Pablo en 23, si en verdad, ¿qué quiere decir? Si en verdad has aceptado a Jesús como tu Dios y Salvador, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahí está. Si somos sinceros, eso quiere decir que vamos a permanecer en las cosas de Dios. Vamos a estar firmes en la fe, porque tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, como mencioné, estamos viviendo en medio de una pandemia. Si necesita el mensaje de reconciliación, creo que ese es el momento más importante. Porque en nuestra nación, en los Estados Unidos, lamentablemente estamos divididos. Hay violencia, hay racismo. Ustedes vieron la noticia, vieron lo que sucedió en la Casa Blanca. Personas invadieron la Casa Blanca con malas intenciones. Y estamos divididos también, aún en el aspecto político. Y solo Cristo Jesús puede ofrecer esa reconciliación. Solo por medio de Él, solo Cristo puede perdonar, salvar y transformar. Oremos. Padre mi Dios, una vez más te damos gracias y alabamos tu santo nombre. Gracias mi Dios porque usted ya tenía un plan. Usted sabía que Adán y Eva iban a pecar y por medio de ellos el pecado iba a entrar a la humanidad. Por eso que usted ya tenía el plan de ofrecer a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, te damos gracias porque usted es el único que tiene el poder y la autoridad de perdonar y ofrecer vida eterna y transformar nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, a llevar este mensaje de reconciliación a aquellos que no te conocen. Y que todo sea para su honra y su gloria. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y también le doy gracias a Dios porque yo sé que muchos durante la semana van a estar escuchando este mensaje. Eso es lo hermoso de la tecnología moderna. Si usted no lo vio en vivo, usted lo puede escuchar más tarde durante la semana. Y le doy gracias a Dios porque yo sé que algunos que aún este mismo día van a escuchar este mensaje. Entonces le damos gracias a Dios. Como siempre, si usted está en necesidad, aquí estamos para servirle.
pesar que estamos en una pandemia, a pesar que no nos dicen de guardar una distancia, le queremos decir que los amamos y si tiene una necesidad, aquí estamos para servirle. Nada más nos llama para orar con usted, para ver cómo le podemos ayudar. Entonces, que Dios me los bendiga, que pasen una buena tarde. Amén.